Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En esta ocasión mi equipo y yo les vamos a hablar acerca de el hipotálamo, pues básicamente es es una parte del encéfalo que se encarga del control central de las funciones viscerales, esto por medio de los sistemas vegetativo y endocrino, y además de la conducta afectiva o emocional a través del sistema límbico. La función principal del hipotálamo pues es la de mantener la homeostasis, pero además tiene a su cargo otras funciones: el equilibrio hidroelectrolítico, la ingesta de alimentos, la temperatura, la presión arterial, mecanismo de sueño-vigilia, ritmos circadianos y el metabolismo en general del organismo. El hipotálamo, pues bueno, es un órgano que pesa aproximadamente 4 gramos, tiene un tamaño de 4 centímetros cúbicos y es alrededor del 3% del volumen del encéfalo. Influye en todas las respuestas tanto del medio interno como del medio externo. En cuanto a los límites del hipotálamo, pues tenemos que la lámina terminal, que está aquí, en esta región, viene siendo el límite rostral del hipotálamo. Básicamente se trata de una delgada membrana que se extiende ventralmente desde la comisura anterior, que está aquí localizada, desde la comisura anterior, hasta el borde rostral del quiasma óptico. Aquí se encuentra el quiasma óptico. Y representa el límite anterior del tercer ventrículo. Superiormente está limitada por el surco hipotalámico. El surco hipotalámico se puede ver localizado aquí en esta región. Su límite lateral está formado por la estancia innominada y caudalmente por el borde interno del brazo posterior de la cápsula interna, que aquí en esta imagen no se alcanzan a apreciar muy bien. Medialmente está limitado por la porción inferior del tercer ventrículo. Caudalmente no se alcanza a ver un límite claro, por lo cual se continúa con el tegmento mesencefálico y con la sustancia gris periacueductal. El infundíbulo tiene forma de embudo, localizado por debajo del quiasma óptico, que está localizado aquí el quiasma óptico, y contiene una pequeña porción del tercer ventrículo, que se conoce como el receso infundibular. Está localizado aquí en esta región. Por otro lado, el tallo hipofisario pasa por medio de un orificio del diafragma de la silla turca y continúa con la hipófisis. La hipófisis está compuesta de dos porciones o dos lóbulos, que es el lóbulo posterior, que es la porción nerviosa, o neurohipófisis, y el lóbulo anterior, que es la adenohipófisis. Por otro lado tenemos las divisiones del hipotálamo. El hipotálamo se puede dividir en el área preóptica, zona lateral, zona medial y zona paraventricular. Eh, el área preóptica, que es esta región de aquí, está constituida el área preóptica es la región de transición que se extiende en sentido rostral, pasando por fuera de la lámina terminal para continuarse con las estructuras del telencéfalo basal. Esta es el área preóptica. Ahora la zona paraventricular es la más interna y es subyacente a las células ependimarias que recubren el tercer ventrículo. Esta es la zona periventricular, perdón. Por otro lado, la zona medial, localizada por fuera de la periventricular, esta vendría siendo la zona medial. Y por último tenemos la zona lateral, que se encuentra separada de la medial por una línea trazada desde el fornix postcomisural hasta el fascículo mamilotalámico. La zona lateral se encuentra aquí. El área preóptica, bueno, pues básicamente está constituida por el núcleo preóptico medial y el núcleo preóptico lateral, que son estos dos de aquí. El núcleo preóptico medial contiene neuronas encargadas de la fabricación de la hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona es transportada por el tracto tuberoinfundibular a los capilares del sistema porta hipofisario y de aquí pasa hasta el óvulo anterior de la hipófisis, donde provoca la liberación de ciertas gonadotropinas, que es la hormona luteinizante y la hormona del folículo. Cabe señalar que este núcleo es más activo en los hombres que en las mujeres, esto debido a que la liberación de las gonadotropinas en los hombres es continua, mientras que en las mujeres es cíclica. Además, se conoce que este núcleo tiene relación con las conductas relacionadas con la ingesta, las actividades reproductoras y la locomoción. Por otra parte, el núcleo preóptico lateral, que está localizado aquí en esta región, no se conoce exactamente su función total. Solo se sabe que gracias a sus conexiones con el pálido ventral puede participar en en la regulación de la locomoción. Este pues se localiza rostral a la zona hipotalámica lateral, que es esta aquí, la zona hipotalámica lateral, y se localiza rostral. Ahora, la zona lateral. Contiene el fascículo telencefálico medial, que es un paquete de axones, básicamente. Este haz de fibras interconecta el hipotálamo con otras áreas rostrales,
debido a que atraviesa la zona hipotalámica lateral. Se conoce que la zona hipotalámica lateral en ella se encuentra una gran población de neuronas que se llaman o se conocen habitualmente como área hipotalámica lateral y hay agrupaciones más pequeñas de células en sus porciones anteriores, que son el núcleo hipotalámico lateral y los núcleos tuberales. El núcleo hipotalámico lateral, pues básicamente es una agregación laxa de células grandes que se extienden a lo largo de toda la longitud rostro-caudal de la zona hipotalámica lateral. Se sabe que este núcleo constituye un centro del apetito. En una prueba con animales de laboratorio se comprobó que al estimular el núcleo hipotalámico lateral se pudo crear una conducta de alimentación y su destrucción bloqueó esta conducta y por lo tanto el animal perdió peso. Por otro lado, los núcleos tubulares, son pequeñas agrupaciones de neuronas conformadas por células pequeñas, pálidas y multipolares. Unas neuronas tuberales tienen la capacidad de transportar hormonas liberadoras al sistema porta hipofisario debido a que proyectan a través del tracto tuberoinfundibular, mientras que otras envían una proyección histaminérgica que parece estar implicada en la regulación de la actividad motora. Tenemos lo que es la zona medial, que esta es una región de gran celularidad constituida por numerosos núcleos individuales, que esta se divide en tres regiones, que es la región supraóptica, la región tuberal y la región mamilar. Bueno, antes de seguir, debemos de recalcar que los núcleos que forman cada una de estas regiones se sitúan por dentro de estructuras superficiales que señalan lo que es la localización o posición de dicha eh, región específica. Continuando con las tres regiones de la zona medial, tenemos por ejemplo la región supraóptica, que esta se localiza a nivel del quiasma óptico. La región tuberal es la parte más extensa del hipotálamo y en general se corresponde con el tuber cinereum. Y tenemos la región mamilar, que esta es la más posterior de las tres y esta se va a localizar en lo que es la zona de los tubérculos mamilares. Explicando un poco más a fondo lo que son cada una de estas regiones, tenemos la región supraóptica, que como ya les había mencionado, se encuentra a nivel del quiasma óptico. Esta contiene cuatro núcleos: el núcleo supraóptico, el paraventricular, el supraquiasmático y el anterior. Las neuronas de lo que son los núcleos supraóptico y paraventricular contienen oxitocina y hormona antidiurética y transmiten estas sustancias a lo que es la hipófisis posterior a través del tracto supraóptico hipoficiario para su liberación al sistema circulatorio. Tenemos el núcleo supraquiasmático, que este recibe una aferencia directa de la retina y esta puede influir sobre lo que son las estructuras hipotalámicas, como lo es el núcleo preóptico medial. Se cree que el núcleo supraquiasmático puede influir en lo que son los ritmos circadianos, fluctuaciones hormonales secundarias a los ciclos de luz-oscuridad. Y el núcleo anterior se localiza inmediatamente caudal a lo que es el área preóptica. Y bueno, aunque este interviene en una amplia variedad de funciones viscerales y somáticas, muchas de sus neuronas van a participar en lo que es el mantenimiento de la temperatura corporal. Tenemos la región tuberal. Esta contiene tres núcleos, que es el núcleo ventromedial, el dorsomedial y el arcuato. Se considera que el núcleo ventromedial es uno de los mayores y mejor definidos de todos los núcleos hipotalámicos. Bueno, si este núcleo es estimulado en laboratorio, el animal de experimentación se va a despreocupar de su conducta alimentaria, pero al contrario, si hay una lesión en este núcleo, hace que el animal coma excesivamente y aumente de peso. El núcleo dorsomedial está localizado inmediatamente por encima del núcleo ventromedial y va a participar en lo que son funciones relacionadas con la emoción o al menos con la conducta emocional. Y tenemos el núcleo arcuato, que esta es la principal localización de neuronas que contienen hormonas liberadoras. Tenemos lo que es la región mamilar. Esta contiene cuatro núcleos: los núcleos mamilares medial, intermedio y lateral, y el núcleo hipotalámico posterior. Lo que es el núcleo mamilar medial,
Es de gran tamaño y está especialmente bien desarrollado en el ser humano. Este representa el principal punto de terminación de los axones del fórnix poscomisural, que se origina principalmente a partir del subículo del complejo del hipocampo. Este también es el origen de axones que se dirigen a lo que es el núcleo anterior del tálamo dorsal, como lo es el fascículo mamilotalámico. Tenemos también los núcleos mamilares intermedio y lateral, que estos son mucho más pequeños y se localizan por fuera del núcleo mamilar medial. Bueno, el núcleo mamilar lateral va a recibir aferencias de lo que son la zona medial de la formación reticular mesencefálica a través de lo que es el pedúnculo mamilar. Bueno, tenemos algunas lesiones de los tubérculos mamilares que tienden a impedir lo que es la retención de la memoria recién adquirida, de modo que la memoria inmediata o memoria a corto plazo no se va a transformar en memoria a largo plazo. Como resultado de esta, pues tenemos lo que es la amnesia anteógrada, que aquí los pacientes afectados suelen presentar graves dificultades para aprender nuevas tareas y así pues transformar estas experiencias en memoria a largo plazo. Estos déficits específicos de memoria son característicos a un síndrome que es el síndrome de Korsakoff. Este pues es un trastorno causado por la carencia de tiamina y se asocia típicamente a lo que es el alcoholismo crónico. Y por último tenemos el núcleo hipotalámico posterior, que este se continúa de modo casi imperceptible en la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo y por ello pues esta se asocia a lo que es la multitud de funciones emocionales, cardiovasculares y analgésicas. Y por último tenemos la zona periventricular, que esta es una región muy delgada constituida por pequeños somas celulares que van a estar situados por dentro de la zona medial e inmediatamente subyacentes a lo que son las células ependimarias del tercer ventrículo. Muchas neuronas de esta zona van a sintetizar hormonas liberadoras. Estas neuronas se van a proyectar a través de lo que es el tracto tuberoinfundibular a lo que es el sistema porta hipofisiario para así influir en lo que es la liberación de diversas hormonas por la hipófisis anterior. Por ello es que muchas neuronas de la zona periventricular van a desempeñar una función similar a lo que son las neuronas del núcleo arcuato. Tenemos la regulación del apetito. Bueno, aquí el núcleo hipotalámico lateral, como ya se había mencionado anteriormente, suele denominarse como el centro del apetito. A esto se debe a que su estimulación produce conductas alimentarias, mientras que su lesión va a inhibir la motivación para ingerir alimentos. Bueno, recientemente se han aparecido nuevos conceptos relativos al apetito que amplían lo que se conoce sobre este tema. Bueno, tenemos una variedad de hormonas y péptidos que implican estos conceptos. Por ejemplo, tenemos lo que son los adipocitos que segregan una hormona, que es la hormona leptina, que esta es transportada hacia lo que son los receptores de la leptina, que estos están localizados en diversas neuronas del núcleo arcuato. Algunas de estas neuronas van a contener lo que son péptidos, hormona estimulante de los melanocitos alfa y el transcrito regulado por lo que es la cocaína y anfetamina. Otras neuronas del núcleo arcuato van a contener neuropéptido Y y el péptido relacionado con la proteína agouti. Tenemos lo que son las neuronas que contienen eh, estimulante de los melanocitos y el transcrito regulado por la cocaína y la anfetamina. Estas se proyectan a lo que es el hipotálamo lateral, al núcleo paraventricular y al asta lateral de la médula espinal. Y bueno, estas proyecciones van a promover lo que es un aumento de la hormona estimulante de la tiroides y de la hormona adrenocorticotropa. Por ello se va
a producir lo que es un aumento del metabolismo, un aumento del tono simpático y una disminución de la ingesta del alimento. Las otras neuronas que contienen el neuropéptido Y y la del neuropéptido relacionado con la proteína agouti, estas se van a proyectar también a lo que es el hipotálamo lateral y al núcleo paraventricular. Y bueno, estas proyecciones van a promover la disminución de lo que es la hormona estimulante de la tiroides y la hormona adrenocorticotropa, que bueno, así va a producir lo que es una disminución del metabolismo, un aumento del tono parasimpático y un aumento de la ingesta de alimentos. La irrigación del hipotálamo está dado por pequeñas arterias perforantes que se originan del polígono de Willis. La arteria comunicante anterior y el segmento A1 de la arteria cerebral anterior constituyen el grupo anteromedial, que este va a ser el encargado de la irrigación de los núcleos del área preóptica y de la región supraóptica, los núcleos septales y las porciones rostrales del área hipotalámica lateral. La arteria comunicante posterior y del segmento P1 de la arteria cerebral van a formar el grupo posteromedial, que este va a ser el encargado de la irrigación de los núcleos de las regiones tuberales y mamilares. El hipotálamo se conecta con diversas regiones como lo es el hipocampo, la amígdala, el tegmento del tronco del encéfalo, diversos núcleos talámicos, núcleos septales e incluso áreas neocorticales tales como lo es el córtex infralímbico y el cingular. Muy pocas de estas conexiones suelen ser recíprocas. El fornix se origina a partir de las neuronas del subículo y del hipocampo. Este se va a dividir en dos haces. El primero va a ser un pequeño haz precomisural que se deriva del hipocampo y un gran haz postcomisural que se origina del subículo. El fascículo telencefálico medial es una estructura mixta difusa que contiene fibras ascendentes y descendentes que interconectan los núcleos septales, el hipotálamo y el tegmento mesencefálico. De la fibra amígdalo-hipotalámica se van a proyectar dos sistemas, que va a ser la estría terminal y la vía amigdalófuga ventral. El primero se va a originar en la porción corticomedial de la amígdala y va a terminar en los núcleos septales, en la área preóptica y en la zona hipotalámica medial. El segundo se va a originar en la porción del complejo amigdalino y va a terminar cuando entra al hipotálamo. La mayoría de las estructuras que se proyectan al hipotálamo reciben una entrada recíproca de este. Proyecciones descendentes. El fascículo mamilar se origina como un haz bien definido en el núcleo mamilar medial. Este se bifurca en el fascículo mamilotalámico y el fascículo mamilotegmental. Las fibras hipotálamo-talámicas se proyectan al núcleo dorsal medial del tálamo. Hay neuronas en los núcleos cerebelosos que envían sus axones en forma de fibras cerebelo-hipotalámicas a una variedad de núcleos hipotalámicos que integran las acciones de los centros somatomotor y visceromotor. Existen 5 proyecciones descendentes principales, que van a incluir las fibras hipotálamo-espinales, hipotálamo-vulvares, el fascículo longitudinal posterior, el fascículo mamilotegmental y las fibras hipotálamo-cerebelosas. Las fibras hipotálamo-espinales se originan en el núcleo paraventricular y van a terminar en el núcleo solitario, en el motor dorsal del vago, en el ambiguo y en otros núcleos del bulbo anterolateral. Las fibras hipotálamo-vulvares establecen una unión esencial y directa entre el hipotálamo y los núcleos vegetativos del bulbo y de la médula espinal. Las lesiones del bulbo anterolateral pueden interrumpir estas fibras. La lesión de las fibras hipotálamo-espinales causan el síndrome de Horner. El fascículo longitudinal posterior se origina en los núcleos de la zona hipotalámica medial. El fascículo mamilotegmental parte del núcleo mamilar medial. Este finaliza en las neuronas de los núcleos tegmental posterior y el tegmental anterior. Los fascículos longitudinal posterior y mamilotegmental influyen indirectamente sobre los núcleos vegetativos del tronco del encéfalo. Las fibras hipotálamo-cerebelosas influyen sobre el centro principal del romboencéfalo para la regulación o coordinación
de la actividad y las respuestas motoras somáticas. Las conexiones hipotalámicas intrínsecas pues son vías numerosas y complejas que van a interconectar los múltiples núcleos del tálamo, y entre las más importantes encontramos el tracto supraóptico hipoficiario y el tracto tuberoinfundibular. El tracto supraóptico hipoficiario está constituido por fibras que se originan en elementos magnocelulares de los núcleos supraóptico y paraventricular, que se proyectan estos hacia el lóbulo hipoficiario posterior y van a liberar dos hormonas que van a ser la oxitocina y la vasopresina, y estas se encuentran presentes en diferentes perfiles axónicos. Las células del núcleo supraóptico y paraventricular también contienen otras sustancias biológicamente activas, como lo son la encefalina, la colistoquinina, glucagón, diforfina y angiotensina. El tracto tuberoinfundibular, pues va a tener un origen en la región tuberal, principalmente en el núcleo ociforme, y su trayecto solo se puede seguir hasta la eminencia media y el tallo infundibular. Los axones de estas células van a formar el haz tuberoinfundibular. Las fibras del haz tuberoinfundibular, pues estas van a conducir las hormonas liberadoras que van a ser transportadas por las bases hipoficiarias hasta el lóbulo anterior de la hipófisis, donde van a modular la síntesis y la liberación de hormonas adenohipoficiarias. Pues una de las complicaciones que podemos tener en la hipófisis van a ser estos tumores hipoficiarios, que van a ser pequeñas lesiones hipotalámicas que van a bloquear la elaboración y el transporte de estas sustancias anteriormente mencionadas, afectando así de forma negativa las funciones hipoficiarias. De modo similar, los tumores que asientan en la hipófisis pueden invadir fácilmente el hipotálamo vecino y poner en peligro sus funciones. Es por eso que en este momento pues es muy oportuno tratar estos tumores a la brevedad. Yo soy Normarely Solís. A continuación les voy a hablar sobre los tumores secretores. Lo que son los tumores secretores de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento va a ser estimulada por la hormona liberadora de crecimiento e inhibida por lo que es la hormona inhibidora de crecimiento. Esto en condiciones normales. Estos factores van a actuar sobre las células somatotropas hipoficiarias que se encuentran en lo que es la hipófisis anterior. Estas son encargadas de regular la liberación de hormona del crecimiento y va a actuar en todos los organismos. Los efectos somatotropias o de la hormona de crecimiento van a estar mediados a través de lo que es el hígado por medio de lo que es el factor de crecimiento insulinoide 1 o IGF-1. Estos van a actuar de forma secundaria en los tejidos periféricos, como lo es el tejido conjuntivo, el metabolismo óseo y el metabolismo hepático. La somatotropina promueve el crecimiento de metabolismo de grasa e inhibe la captación de glucosa y, bueno, también en grandes cantidades de somatotropina puede causar lo que es diabetes mellitus. Los tumores hipoficiarios son conocidos como tumores hormonalmente activos o hipersecretores. Esto se debe a efectos de la actividad biológica de la hormona hipoficiaria producida en exceso. A esto se le va a conocer como hiperproducción de la hormona de crecimiento. Una hiperproducción de esta hormona va a provocar, una hiperproducción de esta antes de que se cierren las placas epifisiarias de lo que son los huesos largos, va a provocar lo que es un crecimiento de estatura descontrolado. Esto es lo que conocemos como gigantismo. Por ende, estos sujetos van a tener músculos grandes, pero sin embargo van a ser muy débiles, ya que van a tener más tejido conjuntivo que fibras musculares. Una hiperproducción de la hormona de crecimiento tras el cierre de las placas epifisiarias va a
a provocar lo que es el trastorno conocido como acromegalia, que este se caracteriza por tener agrandamiento en los dedos, va a tener cambios faciales, elongación de la cara, es decir, estiramiento facial, maloclusión mandibular, es decir, contacto irregular entre los dientes del maxilar superior con los del maxilar inferior, asimismo como diastemas, es decir, espacio entre la dentadura. Estas son manifestaciones externas y se van a asociar a lo que son un excesivo engrosamiento cortical ósea, insuficiencia cardíaca secundaria, que se le conoce como cardiomegalia, y van a ocasionar también lo que es hipertensión. Después tenemos lo que son los tumores secretadores de tirotropina. Estos son menos frecuentes y una hiperproducción de la hormona de tirotroponina es causada por hipertiroidismo e hipotiroidismo. Los pacientes van a sufrir alteraciones como lo son de la función cardíaca o temblor, y al progresar estos tumores van a tener alteraciones como lo son trastornos visuales, cefaleas y disfunción de los nervios craneales paracelares, como lo son el 3, el 4 y el 6. Primero va a haber una alteración en lo que es el nervio abducens, después en el nervio oculomotor y por último en el nervio troclear. Esto a medida de que el tumor vaya creciendo. También tenemos lo que son los tumores secretadores de la hormona adrenocorticotropa. En condiciones de estrés, el sistema nervioso central va a mandar una señal a lo que es el hipotálamo y este va a segregar lo que es la hormona liberadora de corticotropina, y la hormona liberadora de corticotropina va a liberar lo que es corticotropina en la hipófisis. La corticotropina estimula las glándulas suprarrenales y estas van a producir lo que es cortisol. El cortisol, así como otras hormonas asociadas, nos van a preparar para la acción, es decir, liberación de energía, aumento de la frecuencia cardíaca y vasoconstricción. Los mecanismos de retroalimentación regulan cada uno de estos pasos anteriores, modulando la respuesta según sea necesario. Entonces, una hiperproducción de corticotropina va a producir una forma de hiperadrenalismo y esto produce una enfermedad conocida como enfermedad de Cushing, que en los pacientes afectados vamos a observar lo que es obesidad central y en el tronco. Asimismo, se van a caracterizar por tener una cara de luna llena, van a tener hirsutismo facial, es decir, crecimiento excesivo de lo que es el vello facial, van a tener una joroba dorsal cervical. Esto debido a una hipertrofia de la almohadilla acuosa de esta zona. La enfermedad centripeta va a tener un rasgo característico por sus estrías violáceas, que son marcas del estiramiento. Estas se caracterizan por tener un color púrpura violeta y bueno, además de esto, los pacientes pueden tener hiperpigmentación en la piel, osteopenia y la habilidad emocional. Luego tenemos lo que son los tumores secretadores de prolactina. Esto es debido a la producción excesiva de prolactina en la mujer. Va a causar lo que es una galactorrea, que es producción de la leche, o amenorrea, que es la ausencia de lo que son periodos menstruales. En el embarazo es normal una hiperprolactinemia, y la amenorrea sin galactorrea es normal en mujeres muy atléticas y con escasa grasa corporal. El hipotálamo
va a influir en las células lactotropas, que estas se encuentran en la hipófisis anterior, y estas van a aumentar la prolactina por medio del factor liberador de prolactina, o bien van a inhibir su producción por medio del factor inhibidor de prolactina, que esta hormona hipofisiaria se encuentra inhibida tónicamente. Bueno, la vía inhibidora se ve interrumpida en el embarazo, en el nacimiento y en la lactancia. Después del nacimiento se va a estimular más la secreción del factor liberador de prolactina por el reflejo de la succión del pezón. Y después del periodo de lactancia cesa el factor de liberación de prolactina y va a volver a predominar lo que es el factor inhibidor por falta del reflejo de succión. Mi nombre es Oscar Tromía Andiola y hoy les voy a hablar sobre tumores secretores de gonadotropina. Primeramente tenemos que la cascada de acontecimientos que van a dar lugar a la producción de las hormonas luteinizante LH y estimulante del folículo FSH se inician a partir de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina del hipotálamo hacia la hipófisis anterior. Por su parte tenemos que las células gonadótropas de la hipófisis producen también LH y FSH, que estas van a influir en el caso de la mujer en el ovario y en el hombre pues en el testículo. Un dato es que los tumores secretores de gonadotropina producen ya sea un exceso de LH o bien pues de FSH. Tenemos que la hipersecreción de FSH no produce síntomas conocidos ni tanto en el hombre ni en la mujer posmenopáusica. Sin embargo, en mujeres menopáusica, una liberación excesiva de FSH puede interrumpir completamente el ciclo menstrual. También se ha señalado que la liberación de LH produce cambios pubertales prematuros en los varones y posiblemente una alteración en los ciclos ováricos en mujeres. Pues sin embargo estos se van a manifestar de una manera clínicamente por su efecto masa, con trastornos visuales, cefaleas y en ocasiones diplopias, que vendría siendo la visión doble, ¿no? En hombres, en el caso de los hombres, el hipotálamo va a ser el encargado de la liberación de GnRH, que controla la liberación por células gonadótropas tanto de FSH como LH, y que estas van a actuar sobre los testículos regulando la función gametogénica y la función endocrina. Y en el caso de las mujeres, el ciclo menstrual está regulado por la liberación hipotalámica de GnRH, que esta va a producir a su vez una liberación secuencial de FSH y LH que van a actuar sobre los ovarios. Continuando un poco, tenemos el funcionamiento regional del hipotálamo, que debido a las interacciones que existen entre los sistemas tanto vegetativo, endocrino y límbico, y debido al tamaño pequeño del hipotálamo, es difícil asignar una función específica a cada uno de estos núcleos individualmente, ¿no? Tenemos que algunos núcleos participan en funciones que son compartidas con otros núcleos cercanos. Por tanto, pues algunos de estos núcleos hipotalámicos participan en funciones que no son estrictamente propias, a lo que los llevan a actuar de una forma conjunta para pues funciones atribuibles a regiones hipotalámicas. Y pues los núcleos núcleos hipotalámicos van a funcionar en funciones regionales, por lo que podemos decir que el hipotálamo se puede dividir en dos áreas, que sería la caudolateral y rostro-medial. El área caudolateral vendría siendo la zona hipotalámica lateral y región mamilar, y rostro-medial sería la región supraóptica y regiones tuberales. En el hipotálamo caudolateral tenemos que la activación o estimulación de produce manifestaciones conductuales atribuibles al estrés, que vendrían siendo pues aumento de la actividad de la división simpática del sistema vegetativo, aumento de una conducta agresiva, aumento del hambre y pues aumento de la temperatura corporal, pues como consecuencia de una vasoconstricción cutánea y escalofríos.
Y pues bueno, una lesión en esta zona podría ocasionar manifestaciones opuestas a la estimulación, como por ejemplo vendría siendo pues una inhibición de las actividades simpáticas y una disminución de la temperatura corporal. Continuando con el hipotálamo rostromedial, tenemos que igualmente su activación o estimulación produce manifestaciones conductuales, pero estas se van a asociar ahora a la satisfacción, que van a incluir pues aumento de la actividad y la división parasimpática del sistema vegetativo, una conducta pues un aumento de una conducta pasiva, aumento de saciedad y disminución de temperatura corporal, pues esto gracias a una vasodilatación cutánea y sudoración. Y pues de igual manera una lesión en este hipotálamo podría causar conductas opuestas a las descritas, que vendría siendo pues la inhibición de las funciones parasimpáticas y el aumento de la temperatura corporal. Continuando, tenemos que los reflejos hipotalámicos, pues todas sus funciones vitales del hipotálamo pues van a ser el mantenimiento de la presión arterial, la temperatura corporal y el equilibrio hídrico, que van a estar controladas por reflejos cuya regulación es típicamente inconsciente. Sin embargo, pues hay algunos entrenamientos, por así decirlo, que sería la biorretroalimentación, a lo cual pues a ciertas personas se capacita a ciertas personas para alterar la presión arterial y la temperatura corporal, que pues esto generalmente se halla bajo control del hipotálamo. También tenemos que el medio interno es controlado por reflejos hipotalámicos, que pues vendrían siendo por los sistemas tanto vegetativo y endocrino. También tenemos el reflejo varoreceptor, que pues se va a encargar de la regulación de la presión arterial en respuesta pues a estímulos procedentes de los varoreceptores del arco aórtico del seno carotídeo. Bueno, como ya sabemos, estos receptores se consideran extrínsecos, pues ya que están fuera del sistema nervioso central. Estos a su vez van a detectar variaciones en la presión arterial y a su vez van a transmitir información a las neuronas del núcleo solitario del bulbo, que estas pues neuronas se van a proyectar a su vez a los ganglios terminales del corazón e influyen sobre una frecuencia cardíaca. Y pues bueno, tenemos que también que una presión arterial elevada activa el núcleo solitario, que pues a lo que procede vendría siendo una disminución de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de la contracción cardíaca, y pues esto va a llevar a una disminución de la presión arterial y una disminución de la misma, que tiene efecto pues contrario, ¿no? Y pues también tenemos que el hipotálamo es capaz de influir sobre el reflejo varoreceptor, que pues esta es una vía algo más compleja, que aquí se los voy a tratar de explicar. Que tenemos que el núcleo solitario contiene células que transmiten información a los varoreceptores, a los núcleos hipotalámicos paraventricular, dorsomedial y lateral, que estos a su vez pues se van a proyectar hacia el núcleo motor dorsal del vago, hacia el bulbo, y pues así es como puede actuar esto. Continuando, tenemos también el reflejo de la regulación de la temperatura, que pues mantiene la temperatura corporal constante, depende de la estimulación de las neuronas especializadas sensibles a la temperatura, que bueno, van a estar situadas en el hipotálamo, y pues estos son denominados como receptores intrínsecos, ya que se hallan dentro del sistema nervioso central. Bueno, tenemos que cuando la temperatura de la sangre cuando la temperatura de la sangre que llega al hipotálamo se eleva por encima de lo normal, estas neuronas van a estimular regiones del hipotálamo rostral, que pues a su vez va a llevar a la activación de la disipación del calor,
pues ya sea por medio de una sudoración o vasodilatación cutánea. Y estos efectos también van a estar mediados por vías vegetativas, a la inversa, que cuando la temperatura de la sangre desciende por debajo del normal, los cuales pues van a también estimular regiones del hipotálamo caudal, que estos pues como decía es lo contrario, van a hacer la inversa, que va a ser con la conservación del calor, ya sea por vasoconstricción cutánea mediada por vías vegetativas, y la producción del calor también, que ya sea por medio de los escalofríos o a través de vías reticuloespinales. Por último tenemos el reflejo del equilibrio hídrico, que como ya se señaló anteriormente, el volumen y la osmolaridad de sangre se mantiene constantes por mecanismos de reflejos como los antes mencionados, pues a diferencia de los reflejos de baroreceptores y regulación de la temperatura, que estos van a ser totalmente neurales, el reflejo del equilibrio hídrico es neurohumoral, ya que pues su vaso deferente consta de una señal hormonal transmitida por la ADH. Resumiendo un poco esto, tenemos que el reflejo posee pues un funcionamiento, lo cual va a hacer que la osmolaridad de la sangre sea monitorizada por neuronas especializadas osmosensibles, que se van a localizar en el hipotálamo anterior cerca de los núcleos preóptico y paraventricular. Y pues bueno, tenemos que cuando las señales de los receptores influyen sobre las neuronas productoras de ADH de los núcleos supraópticos y paraventricular, controlando su liberación. Y bueno, tenemos que cuando la osmolaridad es elevada, se incrementa la producción de la liberación de ADH, y aumenta la reabsorción de agua por los túbulos colectores renales. Y al contrario, cuando es baja la osmolaridad, se inhibe su liberación y reduce la reabsorción de agua por el riñón. Esto en consecuencia a que no se reabsorba agua hacia la sangre, sino que permanezca en la orina. Y eso sería todo por mi parte.